Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Muy buenas tardes. El tema de hoy se titula Salud y Bienestar Organizacional a través de diálogos asertivos. Nuestro objetivo es promover estrategias de capacitación con herramientas que faciliten la comunicación y la mediación para la resolución de conflictos en nuestro centro de trabajo y la mejora de la cultura organizacional. A nombre de la Dirección de Administración y Finanzas, de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, les doy la más cordial bienvenida y presento a nuestra ponente del día de hoy. Mónica Alejandra López Pérez es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Actualmente cursa el doctorado en Mediación y Negociación por el Instituto de Mediación de México. Cuenta con una maestría en Desarrollo Organizacional por el Instituto de Ciencias y Humanidades y otra maestría en Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Ha recibido certificaciones en el uso y manejo de competencias de liderazgo por parte de Lominger Limited y otro más como coach por Inside Out Company en Estados Unidos. Tiene varios entrenamientos en procesos de liderazgo y trabajo en equipo. Cuenta también con un entrenamiento en programación neurolingüística y desarrollo humano, así como un diplomado en Greenbelt. Es mediadora certificada por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León y certificada como docente para mediación por CETEC, así como certificada por Conocer como evaluadora y con la competencia de conciliación para solución de conflictos en materia laboral. Ha impartido, entre otras instituciones, cursos de mediación y justicia restaurativa para la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, para la Secretaría de Prevención para el Estado de San Luis Potosí y para la Procuraduría General de Justicia para los estados de Tamaulipas y Zacatecas. Recientemente ha incursionado en mediación organizacional, preparando a las empresas privadas el manejo adecuado de conflictos y la negociación de acuerdos. Ha sido catedrática por más de 25 años en diversas y prestigiosas universidades. Es conferencista, instructora y facilitadora de procesos de trabajo en equipo, liderazgo, recursos humanos, negociación. Cuenta con una trayectoria laboral amplia en empresas privadas en métodos de desarrollo, intervenciones de cambio, procesos macro de comunicación, de estrategias organizacionales, planes de carrera y de sucesión de puestos clave. Cuenta también con una amplia experiencia en diseño, administración, ejecución y seguimiento de evaluaciones de desempeño en empresas con presencia nacional e internacional. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra en Tecnología Educativa, Mónica Alejandra López Pérez. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Agradezco a todos el que podamos estar reunidos el día de hoy. Sé que han hecho de repente como malabares para poder conectarse, ¿no? Y para poder estar aquí, y esta decisión la agradezco y la celebro para poder estar juntos. Es para mí un honor poderme dirigir a ustedes. Ya escucharon algo de lo que he hecho, pero de repente digo, pues esos son como accidentes de mi vida. Sí me gusta estudiar y irme preparando y mi quehacer me lo ha ido demandando, pero lo que más me gusta definitivamente es poder estar como hoy, compartiendo, aprendiendo y creciendo en conjunto, ¿no? Entonces, la idea, tengo entendido, es que pueda yo estar compartiendo con ustedes algunas ideas, pero también pudieran estar en un momento dado participando, revisando, haciendo alguna pregunta, tomando también interacción directa en esto. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre salud y bienestar organizacional a través de diálogos asertivos. Y bueno, concretamente hablaremos del manejo de la mediación, de cómo solucionar o transformar conflictos, y realmente es una charla breve donde tocaré algunos temas que son importantes y que nos van a ayudar, y la idea es poder cerrar con un par de técnicas que a ustedes puedan ayudarles en su diario quehacer. No hablamos de cosas extraordinarias, hablamos de cosas que podemos utilizar desde ya, en el momento que salgamos de aquí, y que lo más probable es que hayamos ya utilizado, pero hoy las estaremos haciendo de una manera consciente. Antes de ingresar, me gustaría poder hacer en todos ustedes la conciencia específica de lo que implica estar dentro de una organización o una institución, que difiere muchísimo a cualquiera de las otras
entes socializadores donde normalmente nos manejamos. La organización involucra el trabajo y el desempeño y nuestra creatividad, innovación y todo lo que somos también. Los seres humanos hemos trabajado y nos dignificamos a través de nuestra labor. Entonces, no es solamente asistir a una institución, a una organización y dar 8 o 10 horas o el tiempo que estemos ahí. Implica mejorarnos como personas e implica necesariamente tener que interactuar y relacionarnos de manera intra hacia nosotros mismos, es decir, cómo nosotros evaluamos nuestro propio desempeño, cómo nos sentimos, cómo estamos, y también la relación que tenemos directa con todos los que están a nuestro lado, con nuestros jefes, con nuestros pares, con compañeros, con proveedores, con clientes, y vamos transformando y creando finalmente una cultura de la organización, un clima de la organización. Aquí me gustaría nada más hacer esta diferenciación, probablemente ustedes lo conozcan, pero para quienes no, han escuchado que se maneja clima por un lado y cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, nos referimos concretamente a todos aquellos valores, creencias que rodean a una empresa o a una institución y que la hacen muy particular y diferente a todas las demás. Es la forma como se presentan dentro y fuera. El clima organizacional está dentro de la cultura organizacional, pero se refiere normalmente a momentos, es decir, periodos específicos que generan un estrés o generan una felicidad o una alegría en este momento, y tú puedes decir el clima organizacional ahora es muy tenso porque acaba de haber un movimiento del director y entonces hay un clima de incertidumbre en la mayoría de los que estamos aquí porque no sabemos quién viene, cómo va a ser, si habrá más movimientos, etc. Entonces, estas son las dos grandes diferencias. En cualquiera de las dos se busca que haya una salud y un bienestar, pero el clima puede modificarse de acuerdo a ciertos factores o entornos que hay. Estas serían prácticamente las dos diferencias. Y bueno, para empezar a abrir boca y para empezar digamos, con la entradita, voy a presentarles lo que es realmente o la clasificación de una empresa que es un lugar o un gran lugar para trabajar. Es probable que ustedes hayan escuchado sobre Great Place to Work o un lugar mejor o el mejor lugar para trabajar. Este es un reconocimiento, no me voy a meter mucho más, solamente quiero que se comprenda aquello que es y conforma cuando se reconoce una institución o una organización como una de las mejores lugares para trabajar. Y tiene prácticamente 5 elementos que se evalúan. El respeto, que es la percepción y valoración de los empleados de su vida profesional y personal por todos los compañeros de trabajo. La credibilidad, la visión de los empleados en relación a la confianza que tienen con sus líderes y con la comunicación, así como competencia e integridad. Orgullo, que es otro elemento, mide lo que sienten los empleados hacia una empresa por ser parte de ella. La cuarta es imparcialidad. Y a lo largo de la charla voy a ir retomando algunas de estas cuestiones porque no necesitamos el reconocimiento de una de las mejores lugares para trabajar o Great Place to Work para crear dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestro trabajo, estas mejores prácticas. Imparcialidad, evalúa si los profesionales reconocen y tratan a todos en la empresa de manera igualitaria e imparcial. Y finalmente, y no menos importante, la parte de compañerismo. Este elemento identifica la proximidad y el trato entre los profesionales dentro de una empresa. Entonces, cuando ustedes escuchen que es una empresa premiada, reconocida como de las mejores lugares para trabajar, es porque estos elementos han sido visualizados, se palpan y es posible detectarlos dentro de la organización.
Un Great Place to Work se caracteriza por tener altos niveles de confianza entre los jefes y los empleados. Es un lugar donde los empleados se sienten orgullosos de estar ahí y donde el trato es amable. Y vamos a empezar con una serie de reflexiones o afirmaciones que me gustaría que ustedes vayan contestando para ustedes mismos. Yo podría decir que el lugar donde estoy es un lugar donde siento un gran orgullo por esta institución y todas las personas de mi trabajo. Afirmo que la relación que tenemos entre las personas con las que convivo en el trabajo me hacen sentir con plenitud y felicidad. Que la relación con todas las personas en mi trabajo, y resalto con todas las personas en mi trabajo, me ayuda a desempeñarme de una manera más productiva. Disfruto de mi trabajo tanto, deseo siempre que a todas las personas de mi trabajo nos vaya muy bien. Es decir, estas afirmaciones son una constancia en la institución para que laboro, es una realidad que yo vivo y así estoy. Es decir, temprano me despierto con todas las ganas de ir a trabajar y digo, no importa que el tráfico sea de 2 horas, porque en el momento que yo llegue ahí, realmente soy plena, realmente soy pleno, disfruto tanto de cada una de las cosas, de cada una de las personas que están a mi alrededor. Si estas son las afirmaciones que yo puedo hacer todos los días, entonces la institución donde yo estoy es un gran lugar para trabajar. Ahora quiero presentarles una información que nos provee el estudio El Estado del Lugar de Trabajo Global 2022, realizada por Gallup. Dice, 8 de cada 10 trabajadores y trabajadores en nuestro país y en nuestra región latinoamericana no disfrutan lo que hacen para generar ingresos. Es decir, es altísimo el porcentaje que las estadísticas marcan que no disfrutamos realmente lo que hacemos. Hay una falta de compromiso que sienten, o mejor dicho, que no sienten con las empresas. Y esto dicen que es atribuible a factores económicos y personales y sociales. Y sí, la parte del ingreso, la parte de dónde están, y un alto porcentaje está destinado al 70%, que es altísimo, sobre quiénes y cómo somos liderados en esta institución. Y ahora sí, después de esta reflexión y datos y algunas cualidades que menciono sobre las empresas o instituciones en nuestro país, tanto privadas como públicas, me permito entrar de lleno a lo que es el objetivo, ¿no? El objetivo de estar reunidos hoy es proporcionar herramientas para la intervención en conflictos con perspectiva de género. Y bueno, hablando de esto, quisiera resaltar por qué es importante que aprendamos herramientas con una perspectiva de género. Estuve revisando muchas de las características, de las cuestiones particulares, de los beneficios que provee una perspectiva de género y me encantó esto que quiero mostrarles aquí. Es muy probable que muchos de ustedes tengan muchos más elementos, encuentren algunas otras, pero simplemente quiero traerlo aquí, ¿no? Lo más importante es que una perspectiva de género ayuda a comprender de manera profunda la vida de las mujeres y de los hombres y de la relación que se da entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con los que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Y aquí sí quiero detenerme para resaltar. Abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Como ser humano me construyo a través de la sociedad. Me hago mejor persona
a través de mis interrelaciones. No puedo dejarlo a un lado. Crezco y hago crecer al resto mediante esta socialización. En el momento que se establece una relación que habla de esta igualdad, entonces planteo la necesidad de solucionar desequilibrios que pudieran llegar a estar entre mujeres y hombres. Entonces, retomo, las organizaciones, las instituciones son entes socializadores, no lo puedo perder de vista. No puedo pensar que es solo un trabajo, es donde yo crezco, donde yo aporto, donde los demás me aportan y donde dignifico mi quehacer como ser humano. Por esto es tan importante ayudar a ver cómo hemos sido educados, qué nos han permitido, hasta dónde y qué más podemos hacer. Cuando hablo de una perspectiva de género y cuando veo lo que hemos avanzado, si bien es cierto que hay mucho más que hacer, también me pongo a cuestionar, hemos logrado que las mujeres estén en proyectos importantes, que se logre participar en sufragios, que participen en la política, que sean directoras de empresas, que sean presidentes de instituciones. Falta mucho que hacer, pero finalmente es un camino que empieza y se empieza a notar. Y ahora la pregunta es, cuando estamos ahí, cuando ya estamos en un pleno ejercicio de nuestros derechos, en una plena realización en nuestro trabajo, tenemos que darnos cuenta que van a existir y siguen habiendo conflictos y que yo tengo que aprender a relacionarme con hombres, con mujeres, que mis equipos de trabajo estarán conformados por esta diversidad que apoya y enriquece enormemente mi quehacer, pero que necesito aprender a manejarlo. Es mucho más allá de solamente buscar si es una relación con hombres, con mujeres, o toda la diversidad que puede tener mi equipo. Tengo que tener la certeza que yo me comunico con equidad, que estoy libre de prejuicios y que hablo de manera igualitaria y que efectivamente nos vinculamos de manera justa y respetuosa. Los conflictos van a existir siempre, siempre que hayan dos o más personas trabajando, conviviendo, participando. Es muy común o es prácticamente natural que vaya a haber conflictos. Y ahorita vamos a entrar a esta parte, pero ¿cómo puedo yo entonces manejarlos para que estos conflictos se transformen y generen un mejor momento en el lugar donde yo me encuentro? Entonces les voy a pedir que estando ahí me acompañen a ver este pequeño video, dura unos minutos, y que por favor anoten ahí en algún lugar que ustedes tengan en su cuaderno o en el mismo teléfono. ¿Qué les provoca este video que vamos a ver? ¿Qué les llama poderosamente la atención? ¿Qué hay en específico? Es probable que a lo mejor algunos de ustedes lo haya visto, pero si no, pongamos atención, son solo unos minutos, y escriban, por favor, qué les llama la atención.
Muy bien. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar o bien a través del chat qué les llama la atención del video que acaban de ver, que acabamos de ver? Los primeros no se comunicaron. Individualismo y egoísmo contra el trabajo conjunto. Ok, entonces no se comunicaron. Las primeras personas expresan algo, ¿no? Si estuviéramos empezando a hablar sobre comunicación, la que debe imperar, así como el trabajo en equipo, de otra manera no habrá armonía. Los segundos trabajaron en equipo, ¿ok? Entonces, pero fíjense, hay expresiones por parte de los dos primeros personajes. Creo que sí, ¿verdad? Se ubican, se encuentran y cada quien trata de imponer su posición. Y no hay acuerdos. Comunicación sí hay, pero acuerdos no. Considero que se ponen siempre las necesidades del otro y pudieran apoyarnos a avanzar. Intolerancia. Fíjate, qué interesantes cuestiones que están ustedes comentando ahorita. Nuestras propias posiciones. ¿Quién es más importante? Yo. Mis necesidades, mis particularidades, mis ideas, lo que yo quiero lograr. Es muy, digamos que representativo que cada uno de ellos voltea a observar el lugar o el punto desde donde salió y hace un recorrido rápido para decir, esto me costó llegar aquí y ahora me pides que yo regrese. ¿Por qué he de regresar yo? ¿Por qué no regresas tú? Y hay una, digamos que diferencia entre las posiciones de cada uno y lo resaltan aquí, un individualismo real. Esto creo que aparece solamente en este tipo de videos, en la vida real no, ¿verdad? O sea, en la vida real no hay estas posiciones, no hay este individualismo, no hay esa asertividad para comunicarnos. Y luego vienen los dos personajes pequeños, ¿verdad? ¿Qué sucede con los personajes pequeños? Bueno, se topan con grandes gigantes, la falta de comunicación y cooperación para llegar a un acuerdo, exactamente. Hay posturas, hay ideas, hay protagonismos, hay egos en cada uno de los dos personajes, que también se representan los personajes más pequeños, ¿verdad? También hay una parte donde en el momento que ellos tienen que hacer la misma intervención, es decir, están frente a frente nuevamente, pues se topan con que podríamos repetir o reparar un poquito de lo que aprendimos que hicieron nuestros antecesores. Y ahora estamos aquí frente y viene la conciencia, ¿verdad? Y en ese momento de venir la conciencia es que ellos logran comunicarse. Hay varios puntos que vamos a resaltar porque de repente pensamos que son solamente las palabras las que hacen que nos comuniquemos, que solamente son lo que decimos las únicas herramientas capaces de comunicar. Sin embargo, el video, y ustedes lo ven, no emite palabras, pero podemos entender claramente la postura de cada uno de ellos y lo que está pasando. De hecho, ustedes me manejan aquí que hay una falta de comunicación. Algunos de ustedes me dijeron es comunicación asertiva. Efectivamente, vamos a aprender ahora que la comunicación no solamente es a través de lo que decimos, sino cómo lo decimos y lo que dicen nuestros no verbales. Entonces, en esta imagen podemos decir, ¿hay trabajo en equipo o no lo hay? La actitud de los gestos. Y ahora pongan o recuerden, probablemente les han contado a algunas personas porque ustedes no han tenido la posibilidad de vivirlo, o quizás sí, quizás lo observen. ¿Cómo se dan estos silos en las organizaciones?
Y lo que hablo de estos silos, muy bien, los personajes pequeños fueron más asertivos, actuando en base a la experiencia de los anteriores personajes, se comunicaron y fueron de manera asertiva, exactamente. Hubo una conciencia, aunque hubo un momento en que podían haber caído en lo mismo, ¿verdad? Como que la inercia les podía haber llevado en esta parte. Pero ahora vamos a hablar, por ejemplo, de los diferentes departamentos. En instituciones, por ejemplo, están, no sé, el área de compras y el área de operaciones o de atención al público o a la gente en general, o el otorgamiento de servicio, el área de almacén, por ejemplo. Y cada una de estas hace silos enormes que son muy verticales. Nuestros servicios públicos en México, la estructura misma de las instituciones públicas son altamente jerárquicas y son altamente estructuradas de manera vertical. Y la comunicación entre estas áreas o funciones suele no ser del todo asertivas. Nos preocupa más una jerarquización, un estatus, un nivel, una defensa específica de nuestra función que el trabajo en equipo y una relación completa desde que inicia nuestro proceso hasta que termina, pasando por todas las diferencias o todas las diferentes funciones o áreas de una institución. Esta es una característica que se observa de manera general. No estoy detallando nada en particular, pero estas grandes pilares o estas grandes formas que, por ejemplo, aquí podemos reconocer en nuestros primeros dos personajes, se ven frecuentemente caracterizadas en instituciones donde la jerarquía y los hilos son muy marcados y el trabajo en equipo se desprende. No hay una buena comunicación. Y de repente no sabemos ni por qué. Y a veces son los egos, a veces son las posturas. Aquí te fijas que voltean y dicen, yo ya llegué a este punto, porque he de regresarme. Y mucho menos si es para que tú pases. Por eso se acuerdan de las primeras reflexiones con las que empecé ahorita. Yo quiero el bien para todos. O sea, esta es mi realidad. Cuando a mí me va bien, quiero que a todos los demás les vaya bien. Esta es mi búsqueda constante. O estoy primero yo, primero mi área, primero mi función. ¿Cuál es la vivencia real? ¿Qué es lo que sucede en mi entorno? En muchas ocasiones el ego nos gana y decimos, si yo estoy bien, lo demás que pase. Hay frases como de que lloren en tu casa, en mi casa, que lloren en la tuya, que lloren en tu casa. Frases que no nos hacen bien, pero refuerzan el individualismo antes del bien común. Y regresamos a esta parte de socializar. Yo no puedo pensar o separar que yo estoy bien mientras los demás no están bien, porque el impacto social del crecimiento es parejo, es el mismo. Yo crezco y los demás crecen. No crecen y yo tampoco crezco. Esta relación no la observamos como debiéramos hacerlo. Cuando trabajamos en instituciones donde solamente vemos por mi área y mis funciones, entonces no hay un crecimiento total como organización. No tengo esta confianza y esta relación con todos los demás miembros de esta gran cadena. Entonces, el reflejar esto es buscar romper nuestra cadena de servicio. Es tan fuerte como su eslabón más débil. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que todos
y cada uno de los eslabones que conformamos el servicio en las instituciones públicas y privadas, hacemos una misma cosa. Y necesitamos brindar el mejor servicio y aprender a que trabajamos en un equipo. A que si no nos va bien, como en este puente, de manera clara, los dos se van para abajo. Y al ser representados por los siguientes personajes, también de manera muy clara, los dos pueden salir ganando. Entonces es la reflexión de cómo de verdad aprendemos a trabajar. Y quisiera ahora sí ya entrar en materia sobre los conflictos. Un conflicto, no podemos tener mucha interacción, pero normalmente a lo largo del tiempo, cuando yo hablo sobre conflictos, el pensamiento de los demás y lo que yo recobro de cada uno es que un pensamiento es una situación tensa, perdónenme, un conflicto es una situación tensa, es un pleito, es un problema, es un lugar donde no queremos estar enfrentándonos. Sin embargo, las culturas orientales normalmente representan la crisis con dos kanjis, como se los estoy poniendo aquí. ¿Qué quiere decir? Que visualizan que en una crisis siempre está, por un lado, un peligro, pero por otro lado, una gran oportunidad. Quisiera que empezáramos a ver los conflictos como una realidad entre los seres humanos, y yo te diría, afortunadamente. Afortunadamente, ni los hermanos criados por el mismo padre y la misma madre piensan igual. Se comportan de la misma forma, tienen las mismas creencias, han ido conformando diferentes formas de pensar, y esto en una convivencia siempre va a salir a flote. Entonces, imagínate que esto en las familias, ahora trasládalo a tu lugar de trabajo. Imagina esas reuniones donde estás por iniciar un proyecto y hay 4 o 5 personas que van a conformar este equipo. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que hay formas diferentes de pensar, hay formas diferentes de querer resolver el conflicto. Por supuesto, hay egos, hay posturas, hay cuestiones que queremos imponer. Entonces, imagina esta sala de juntas por un momento en donde o te han platicado o has sido parte de, y estás queriendo avanzar para lograr un proyecto de mejora en la institución donde ahora estás. Se ha decidido que quieres mejorar el servicio que das a los usuarios de tu institución, y te han nombrado a ti y a 5 personas más para llevar a cabo este proyecto. Y ahora imagínate aportando ideas, generando formas de resolver desde tu personal punto de vista. E imagina a estas 4 personas haciendo lo mismo. ¿Qué sucede? Pues de todo, ¿verdad? Pero lo más probable es que vaya a empezar a haber conflictos. Y no nos ponemos de acuerdo, y no queremos, y por qué ha de ser a tu manera, y por qué no a la mía, y por qué tenemos que solucionar de esta forma, cuando yo tengo este tipo de experiencia, cuando yo estudié en este lado, cuando a mí me patrocina esta persona, cuando yo tengo razones y razones y razones por los cuales mi idea, mi aportación, debe ser la que debe prevalecer, la que soluciona esta situación o conflicto. Imagina estas largas y muy cansadas sesiones para imponernos, para conflictuarnos. ¿Y qué sucede? Cuando entra un liderazgo, cuando entra
alguien que tiene que desatorar ese momento en donde estamos porque ni para atrás ni para adelante. Y tiene que decidir qué hacerlo o cómo hacerlo, ¿no? Vienen dos tipos de figuras prácticamente entre el líder que tiene que resolver esta situación de ni para atrás ni para adelante. Una, que es la más común, es que el líder tome la decisión y le diga, pues tú haces A y tú haces B, y así se hacen las cosas. O nos vamos a ir por este camino y resolvemos para avanzar. Ojo, no quiere decir que esta forma de resolver sea incorrecta. Solamente quiero que lo veas, que hay momentos en los que esta definición puede ser. ¿Cuál es el otro lado? Que pueda permitirse un diálogo asertivo para construir conforme las aportaciones de todos y llegar a acuerdos donde todos ganen. Entonces hay estas dos características. Ambas son usadas, ambas son necesarias, pero aquella que te deja claramente una sensación de crecimiento y de aportar es donde fuiste escuchado, donde otra persona construyó y tú a la vez crecieron y fueron aportando más cosas. ¿Qué quiere decir cuando regreso otra vez a lo que les estoy mostrando aquí? Siempre que hay una crisis o hay un conflicto, hay dos vertientes de lo mismo. Un peligro, porque efectivamente puede hacerse una crisis sin regreso, donde hay una escalada importante del conflicto y puede prácticamente llegar, no quisiera ser alarmista, pero efectivamente hay conflictos que acaban con la muerte. Y hay conflictos no necesariamente en las organizaciones, sino familiares, vecinales, en otros ámbitos, donde entre hermanos puede llegar a haber discusiones tan fuertes que en el mejor de los casos, creo yo, es división entre los hermanos, pero de ahí la escalada te puede llevar a un peligro tal donde se rompa por completo el vínculo familiar o inclusive, y lo hemos leído, existe la muerte porque no puede controlarse. Entonces, efectivamente, un conflicto puede ser escalado a tal nivel que acabe con la vida de una persona o de varias. Y si no, dime cómo se da entre los países. Pensemos en la historia, pensemos ahora, los conflictos que se han dado en Ucrania, por decir algo. Efectivamente, una crisis, un conflicto, puede escalar a tal nivel que acabaría en grandes tragedias para los seres humanos. Pero así como te manejo esto, por el otro lado está la gran oportunidad de hacer cambios. Y cambios que favorezcan para que todos los involucrados puedan lograr un beneficio mayor. Déjame te platico, por ejemplo, una crisis sencilla. Estás en casa, estabas decidido este sabadito a descansar, no querías hacer nada, tenías algo de comida por ahí, entonces decides que vas a ver una película o simplemente vas a dedicarte al jardín o a una actividad que te encante hacer, pintar, dibujar, hacer algo de mecánica, lo que te guste. Y en esta plena tranquilidad de repente llega tu familia, llegan 10 personas más a visitarte, así, casual. Y llegan muy cercanos a la hora de la comida. Y tú decías, ah, carambas, solamente tenía para mí, ¿no? En la casa solamente había visto para mí y me iba a hacer cualquier cosa. Y en ese momento, pues ya son 11 personas. ¿Y qué es lo que sucede?
que con esta alegría y estas ganas de recibir a tu familia, porque tú también estás feliz por tenerlos en casa, vas a la alacena, sacas del refrigerador y empiezas a construir una comida que resultó para no 11 personas, para 14 personas, donde todos comieron extraordinariamente, donde todos la pasaron muy bien y donde inclusive te diste el lujo de crear nuevos sabores, ¿no? Con todo lo que tenías ahí guardado. Este momento podía haber estado designado a ser un mal momento donde tú te agriaras porque te frustraron tus oportunidades de descansar, de estar solo, de comerte a lo mejor no sé, ese sándwich que ibas a prepararte normal, para dar amplio paso a una oportunidad donde te la pasaste extraordinariamente bien, sacaste a relucir todas tus habilidades culinarias, hiciste de todo lo que tenías en la despensa la mejor comida y la pasaste fenomenal con toda la familia. Entonces, esto que podía haber sido un mal momento lo creaste en una oportunidad mucho mayor. De la nada, de no saber de dónde tener, porque no se te hubiera ocurrido cómo utilizar todos esos ingredientes que tenías en casa y generaste la mejor comilona que habías hecho en mucho tiempo. Este pequeño ejemplo muy cotidiano, de manera muy simple o sencilla, es lo que me gustaría traer a colación y reflejar cómo lo podemos hacer en todas las cosas que hacemos todos los días. Y ahora sí, regreso a las instituciones y a las organizaciones. Siempre que existe 2 o más personas que trabajan juntos, va a haber una posibilidad de llegar a un conflicto. Y tenemos que reconocer que los conflictos pueden ser altamente funcionales o completamente disfuncionales. ¿Cuándo es funcional? Cuando yo soy capaz de incluir las ideas y aportaciones de todos para hacer más grande el pastel y poder repartir para todos y comer y disfrutar de los placeres de haber hecho un buen trabajo en equipo, o generar tal disfuncionalidad que acabemos peleados de por vida y que en una organización no seamos capaces de cumplir con los objetivos o de retrasar de manera importante y finalmente hasta afectar a otros que son nuestros usuarios. Entonces, chicos, chicas, de ahora en adelante, cada vez que ustedes observen, escuchen, sientan que hay un conflicto o una crisis, respiren profundo. Y tengan la plena tranquilidad que pueden ser capaces de transformarlo para crear muchos mejores momentos que los que ahorita están llevando. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Y vamos a entrar un poquito más a conocer esto del conflicto. Hay muchísimos materiales en el mundo, en el Internet. Hay materias particulares que estudiamos, los que de repente nos da por esto, sobre conflictos, conflictología, y se establecen conflictos clasificándolos según su origen, el tipo, los involucrados, las relaciones que fomentan, etcétera, etcétera. Y hay grandes investigaciones sobre el conflicto. ¿Por qué creen que se da? Porque es naturaleza humana. ¿Por qué tenemos que estudiar tanto el conflicto? Porque es lo más común, es lo que podríamos esperar en cualquier relación. Las personas que tenemos viviendo en pareja más de 6 meses, bueno, vamos a ponerle un año de manera
de manera, digamos que positiva, sabemos que cuando vivimos con otra persona, lo más común va a ser que tengamos conflictos en las diferencias de cómo llevar la economía de la casa, de cómo atraer el dinero, de cómo criar a nuestros hijos, si es que se tienen, de mascotas, de infinidad de temas de la familia política, de cualquier tema que ustedes quieran hablar. Y es un interés genuino de todos de querer cambiar cómo se hace esta relación. Entonces, ahora que ustedes han escuchado esto y que probablemente algunos tengan ya estudios más profundos de lo que es un conflicto, van a poderse dar cuenta que es parte de nosotros, los seres humanos. Y cuando ubico un conflicto y empiezo a desmenuzar cómo está conformado independientemente de su origen o de su tipo, nos vamos a dar cuenta que hay dos cosas particularmente en común que se presentan siempre en un conflicto. Una de ellas es un mal manejo de emociones. Los conflictos nos generan sentimientos y sensaciones. Y esto es distinto en todas las personas. Pero no somos capaces de comunicar qué y cómo nos sentimos ante esa situación en particular. Y va creciendo nuestra parte emocional. Y estamos atoraditos en este conflicto. Y la segunda parte, y también muy importante, es que hay una total incomunicación. Y ustedes me van a decir, no es cierto, Mónica, si lo único que hago es tratar de decirle a la otra persona todo el tiempo cómo resolver este conflicto, cómo utilizar las ideas que yo le doy, qué hacer, cómo manejar. Y nos hablamos y nos gritamos y nos decimos y hemos intentado de todo. No me puedes decir que no hay comunicación. Y entonces yo te diría, pues sí, pero vamos a regresarnos a nuestros dos personajes. ¿Estaban diciendo qué quería cada uno de ellos? Claro, le decía, yo quiero pasar para aquel lado y tienes que permitirme el paso. Y el otro, el oso, le decía al alce, yo también necesito pasar para allá y tienes que permitirme el paso. Era claro el objetivo. Lo comunico también de manera clara. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Cuál es esa incomunicación que me estás diciendo, Mónica, que existe? Si yo todo el tiempo le he dicho a la otra persona qué tiene que hacer y cómo podemos resolver este caso. Voy a comentarles, por ejemplo, historias que conozco al hacer mediaciones y voy a sacarlas un poquito de las instituciones nada más para hacerla más clara. Y vamos a pensar en la separación o el divorcio de dos personas. Y esta forma de tratarse de negociar y llegar a acuerdos importantes sobre cómo mantener y cómo criar a sus hijos. Cada uno de ellos le ha dicho a la otra persona qué y cómo resolver el conflicto sobre la manutención, cuidado de los hijos y la separación o quién se queda con los bienes. Desafortunadamente, cada uno lo ve desde su propia perspectiva. Y ahorita vamos a entrar un poquito a conocer qué es lo que está pasando y por qué hablo de que efectivamente hay una total incomunicación. Entonces, si yo estoy como líder o como par en medio o involucrado o involucrada en un conflicto, necesito tomar en cuenta estas dos cosas. Hay un mal manejo de emociones
y una total incomunicación. A lo largo de mi experiencia también en la vida y en la cancha, como dicen, hablando de organizaciones, es mucho más cuidado el tema de las emociones. Es decir, no dejo ver todo lo que me está pasando o lo que yo estoy sintiendo, precisamente por lo que hablamos al principio. Estos estereotipos, esta educación que nos dijeron, no puedes mostrar emociones, y menos si tú eres el jefe de compras y estás hablando con el jefe de almacén. No puedes dejarle ver que estás triste, estás molesto, estás enojado, porque quizá entendemos, o enojada, que mostrar nuestras emociones es una debilidad. Entonces, organizacionalmente hablando o en instituciones, cuidamos muchísimo más mostrar nuestras emociones. Y tenemos más fácilmente una careta con la cual nos vamos presentando con el resto de las personas. Esto es algo que a lo largo de mi experiencia me he podido dar cuenta. Cuando hago mediaciones fuera, que tenga que ver con comunitarias, con familiares, etcétera, etcétera, es mucho más fácil que afloren o podamos llegar a soltar las emociones. Porque en una institución nos cuidamos a nosotros mismos de no parecer vulnerables. Pero puedo decirte que en todas, absolutamente todas las sesiones de diálogos asertivos para llegar a acuerdo, siempre prevalecen las emociones. Hace tiempo hicimos una mediación con una hipotecaria con respecto a las personas que tenían adeudos, y digamos que este tipo de mediación es meramente transaccional, que pues no hay mucho involucramiento entre el dueño de la hipoteca y la hipotecaria, y cuando se les hizo estas sesiones de mediación, cuando se les permitió abrir, por supuesto que hubo una salida interesante de emociones. Entonces, necesitamos manejar bien para poder llegar a acuerdos y estar más tranquilos emocionalmente y poder comunicarnos de manera adecuada. Vamos a entender un poquito más cuando yo les digo de por qué no nos estamos comunicando. Y a partir de ahorita, si quieres, puedes ir anotando y puedes ir reflexionando qué son algunas de estas cosas que yo hago que me permiten no comunicarme de manera asertiva. La primera, estas presuposiciones que yo les voy a poner aquí son algunas de las presuposiciones que tenemos cuando observamos a la gente. Afortunadamente, las personas no actuamos ni nos comportamos como recetas de cocina. Es decir, todos exactamente igual y todo el mundo hace lo mismo, no es así. Pero en una gran cantidad de personas se puede notar, y por eso hablamos que son presuposiciones, es decir, las podríamos esperar en un grupo determinado de personas. El primero es, mi mapa no es el territorio. Lo que yo tengo como mapa del mundo no es realmente el mundo. ¿Cómo se conforman nuestros mapas internos? Y estoy segura que muchos de los que están escuchándome conocen mucho mejor de neurociencias y cómo estas neuronas hacen tejidos y estructuran sobre las experiencias que hemos tenido. Entonces, de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a mis valores, a mis propias reglas de pulgar, a lo que yo determino que está bien o que no está bien, lo que es correcto de lo que no es correcto,
yo tengo una forma muy específica de ver el mundo. El gran problema de tener este mapa interno no es tenerlo, sino es no comprender los mapas de otras personas. Es pensar que lo que yo tengo como mapa es realmente el mundo. Es decir, que todos los que están afuera, alrededor mío, que todos los que trabajan conmigo, tienen exactamente el mismo mapa que yo. Y aquí es donde chicas y chicos empezamos realmente a tener una muy pobre comunicación. Porque todo lo que yo digo, todo lo que yo ofrezco es a través de mis propios mapas. Pero ese mapa no es la realidad, no es el mundo completo. Ahora, diríamos, pues entonces que cambien los demás, que los demás empiecen a pensar y actuar como yo, para que todos estemos perfectamente bien y lleguemos a acuerdos. Nada más que te tengo una gran noticia. No podemos hacer ningún cambio en los demás. El único cambio que podríamos hacer es de la persona que yo tengo de mi nariz hacia atrás. Es decir, solo en mí. Y es mucho más fácil que tú expandas o logres expandir este mapa a que los demás lo hagan. Es decir, es más fácil que logres comprender el pensamiento y el mapa de otros para ser empático y lograr una comunicación a que los demás cambien. Entonces, cuando yo comunico, lo hago a través de mi mapa. Muy bien, vamos a seguir. Esta es otra presuposición que es importantísima, chicas, chicos, que espero yo vayan por favor anotando por ahí. Todo comportamiento tiene una intención positiva. Todo. Entonces, cuando la persona está hablando de algo en particular y es completamente distinto a lo que yo haría, debo empezar a comprender qué intención positiva tiene esta persona para actuar como actúa. Las personas tenemos siempre un origen positivo sobre nuestros comportamientos. Nosotros que ya estamos aprendiendo a ser más asertivos, tenemos que separar el comportamiento de la intención. Y déjenme explicar con un ejemplo que espero sea más común. Una persona que roba para llevar a su familia comida, repito la acción, roba para obtener algo de dinero o bienes para llevar a comerle a su familia, porque su familia está muriendo de hambre. Aquí es fácil entender, nos es más fácil entender que su intención positiva es alimentar a su familia. Y inmediatamente me dicen, entonces, Mónica, ¿todo se justifica? No. Su comportamiento, la conducta y la decisión no fueron correctas. Pero necesitamos separarlos. Y esto es extremadamente complicado, porque normalmente lo hacemos todo parte de lo mismo y juzgamos solamente la acción. ¿A qué nos ayuda a entender la intención positiva? No a justificar. Nos ayuda a encontrar el mapa de la persona y saber qué intención tuvo para actuar de esta manera. Los seres humanos actuamos conforme los recursos que tenemos a nuestra mano. Y esta persona que robó solamente tenía ese recurso.
Los demás podemos tener un mapa completamente diferente y podrías haber dicho, no, es que yo hubiera lavado coches, hubiera pedido prestado, me hubiera puesto a trabajar, hubiera pedido a mi vecina que me compartiera un poco de pan y jamón para darle a mis hijos de comer. Sí, nosotros a lo mejor tenemos una red más grande de opciones y entonces podemos tomar mejores decisiones, pero muchas personas no. Sus recursos están muy limitados. Y entonces, con base a esto que tienen como recursos, es que toman decisiones. Por eso, la tercera recomendación que tengo aquí es, nos conviene tener más opciones. Hablando de esta junta que yo les digo, donde han sido ustedes parte de este comité que va a lograr mejoras en el servicio que estamos dando, cuando yo tengo solamente mi propia opción, mi propia forma de resolver ese conflicto, ese problema, ese servicio, ese proyecto, lo que estoy haciendo es reducir mi opción a solo una. Y nos conviene tener la mayor cantidad de opciones para tomar una mejor decisión. Nos conviene entender y escuchar a los demás. Otra presuposición es, no puedo no comunicarme. Y a propósito, taché el no puedo no comunicarme, porque nuestra mente es completamente literal y los no los entiende. Entonces, traducido en una forma positiva, te voy a decir que siempre me estoy comunicando. Mi lenguaje no verbal dice mucho, mucho más inclusive que las palabras. Y las palabras pueden ser menos importantes en mi comunicación. Y regreso al alce y al oso. No hubo una sola palabra, pero sus gestos, su corporalidad decía mucho más, o decía todo lo que tenía que decir para que la otra persona lo entendiera. Y fíjate, me voy de manera todavía más profunda. Mis pensamientos son comunicación conmigo mismo. Entonces, lo que yo me hablo y me digo, mi propio lenguaje hacia mí, permite revelar a otros por mi tono de voz, mis posturas, mi cambio de piel, mi sudoración, mis poses, etc. Traigo aquí una serie de datos duros, tal cual. Albert Menrabayan, investigador, psicólogo, dice que el 7% del potencial de la comunicación recae en las palabras, el 7%, el 55% en el lenguaje corporal y el 38% en el uso de voz. Y yo te pregunto, en mi día a día y con mi entorno del sector público, ¿cómo impacto en ese 7% en la vida de otros? Si nada más me dirigiera a las puras palabras. ¿Qué digo todos los días? ¿Cómo utilizo de manera adecuada? ¿Cómo incluyo a las personas que están a mi alrededor? ¿O cómo excluyo a las personas que están a mi alrededor? Entonces, son reflexiones, chicas, chicos, que espero estemos anotando y llevándonos más. Otra presuposición que esta me la rebaten mucho, que hace mucho clic, que no nos gusta, es lo que yo comunico es la respuesta que obtengo. Quien recibe mi comunicación lo hace a través de sus propios mapas mentales. Debo verificar que entienden lo que yo digo para ajustar mi comunicación y seguir siendo efectivo. Entonces, si alguno de los que está aquí, alguna persona de las que están aquí, son líderes, han podido constatar, o sea, líderes formales con gente a su cargo, con personas que les reportan a ustedes, puedes constatar que ha pasado donde tú das ciertas instrucciones, donde tú comunicas y
el resultado es completamente diferente a lo que tú esperabas. Y entonces dices, oye, dediqué 2 días a explicar, a dar instrucciones, a que entendieran los pros, las contras, lo que podía pasar si no se hacía de esta manera, mi tiempo, mi capacidad, mi mejor forma de explicar. Y resulta que el equipo hizo todo lo contrario. O se quedó a la mitad de lo que yo esperaba. Y les digo, tú que comunicas, eres el responsable de lo que comunicaste. Y si las personas que colaboran contigo no hicieron lo que tú esperabas, el responsable eres tú. Y entonces como que nos hace crisis y nos hace choque, porque hemos intentado hacer lo mejor posible para expresarnos. Solamente que no nos comunicamos de manera asertiva. ¿Cómo sí podríamos hacerlo? Y aquí va un tip. Debo verificar en todo momento que lo que yo estoy diciendo ha sido entendido de mi mapa hacia el mapa de los otros. Y debo ajustar mi comunicación y seguir siendo efectiva o efectivo. Entonces, ¿cómo logro esto? Preguntando. ¿Me podrías decir qué acabo de pedirte? ¿Me podrías explicar qué hacer para alcanzar lo que tenemos que alcanzar? Y de esta manera, con la retroalimentación que la otra persona nos da, puedo yo ir haciendo los ajustes necesarios para que la comunicación llegue de manera efectiva a la otra persona. Vamos a entrar ya en la parte final para dejar un pequeño espacio en 2 técnicas. Me disculpo de antemano porque estos temas que hoy trato de resumir en hora y media, los llevamos en cursos de 60, 70 horas, practicamos, hacemos muchas cosas y hoy solamente soy de manera enunciativa, pero abiertísima a cualquier idea, meternos más a detalle, conocernos, que ustedes intercambien y que ustedes conozcan más de esto, más que abierto. Pero quiero tocar dos tips particularmente. Uno es escucha activa. Y para escucha activa les tengo una muy buena noticia. Escuchar es una actitud y es una habilidad que tenemos todos los seres humanos que depende básicamente de quererlo hacer. Entonces esa es la maravilla que hoy quiero decirles, que hoy quiero transmitirles. Basta solamente con querer. A menos que yo tenga alguna deficiencia en los oídos o necesite alguna cosa, no necesito nada más que querer. Estar conscientes, estar presentes y tener la actitud de escuchar. Solamente eso. Que la otra persona se dé cuenta que estoy escuchando. Les voy a nombrar algunos de los impedimentos más comunes que tenemos, que no es escucha activa. Una de ellas es interrumpir. Nos encanta. Estoy hablando y entonces, oye, pero ¿cómo fue? ¿En dónde lo viste? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Y entonces empiezas a cuestionar. ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿De dónde lo sacaste? ¿Para qué haces esto? Y estoy interrumpiendo. O simplemente sigo preguntando. ¿Qué me decías? ¿Dónde está? O, espérame tantito, nada más voy y contesto la llamada telefónica y ahorita regreso. Sermonear o aleccionar. Cuando estamos escuchando nos encanta, ¿no? Pero pues yo te había dicho. No te fueras por ahí. Ese camino no era el adecuado. ¿Cuántas veces te lo dije? O, ¿te acuerdas? Ni me digas nada. Te lo advertí muchas veces. O siempre estar diciendo, mira, tú deberías hacer esto, deberías juntarte con este tipo de personas,
deberías ir para acá, deberías tomar este tipo de cursos. Otra es aconsejar. Por naturaleza humana, nos encanta aconsejar. Entonces, cuando una persona llega y empieza a contarte y tú crees estar escuchando, pero realmente empiezas a aconsejar, oye, no, mejor ve y cómprate estos zapatos, son buenísimos. Fíjate que yo en tu caso haría esto. En tu caso, ni hacía caso de tu jefe. Tú síguete por acá. Yo te aconsejo que vayas con estas instancias. Yo te aconsejo que ni hagas caso, no va a pasar nada. Te aconsejo que no te dejes. Te aconsejo que alces la voz o que llegues tarde, porque aquí todos llegamos tarde. Y si tú empiezas a llegar temprano, te va a ir mal. Yo te aconsejo este tipo de cosas. Distracciones físicas o imaginarias. Estamos pensando sobre otras cosas y nada más estoy, pero dentro de mí me estoy acordando que no apagué la olla de los frijoles, que no he pagado la luz, que tengo que acabar este proyecto, que no entregué, y estoy así, pero realmente no estoy escuchando a la persona. O estoy con este pequeño apartito que me tiene totalmente distraída. Así sí te estoy escuchando, síguele. Sí te estoy escuchando, ¿eh? Espérame tantito, nada más atiendo esto. O lo dejo aquí, pero estoy constantemente volteando y mi cuerpo está hablando de otras cosas. Inferir es otra de las muchísimas acciones que nos impide escuchar de manera activa. Es decir, tú hiciste esto porque quieres ganarte el reconocimiento de tu gente, ¿verdad? Haces esto porque tienes miedo de que los demás se te suban a las barbas. O quieres sacarme información porque quieres usarlo en mi contra. Entonces, constantemente estoy infiriendo y lo puedo externar o lo puedo nada más estar pensando. Entonces, este tipo de cuestiones, cada vez que lo hago, estoy siendo un pobre escucha. La gente estamos a veces acostumbrados a que nos aconsejen, a que nos sermoneen y pensamos que los demás nos están escuchando. Si cualquiera de estos lo repites en una conversación de otra persona, no estás escuchando de manera activa. Y póngalo por ahí, sobre todo lo más común, ¿no? Estar imaginando otra cosa, pensar, sermonear. Escucha activa es escuchar con todos nuestros sentidos y tener total disposición de comprender las palabras. Fíjate, diríamos que solo escuchamos a través de los oídos. Y yo te voy a decir, no. Observamos, sentimos, aspiramos cuando estamos conscientes y con todos nuestros sentidos frente a la persona que queremos escuchar. Tenemos que estar aquí y ahora. Evitas juicios de todo tipo, recibes mensaje, procesas y preguntas para entender el significado. Es decir, no basta pensar que le entendiste, porque si lo haces así, acuérdate que estás haciéndolo desde tu mapa y tienes que abrirte, preguntar, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Parafrasea todo el tiempo. Repite con tus palabras y si es mejor en términos positivos lo que la otra persona está diciendo. Y acompáñalo con frases como, a ver, María Elena, si te estoy entendiendo, es una charla de 1:30 donde tenemos que tocar estos y estos temas. ¿Estoy en lo correcto? Y entonces calibramos, observamos si la otra persona dice, va a empezar inclusive a sentir con la cabeza y tú podrás decir que efectivamente estás escuchando. Esta es una de las grandes, hay que practicarlo, hay que hacerlo mucho, pero la buena noticia es que a partir de este momento, cuando tú quieras escuchar, solamente necesitas querer escuchar.
Y la otra, el otro tip para poder terminar con esta sesión y abrir, no sé, 5 minutos si alguien quiere comentar, se conoce como la técnica de mensajes en yo. Y es cuando necesito expresar a la otra persona lo que realmente acontece conmigo frente a una situación determinada. Una queja es una petición encubierta. Yo me quejo porque no me ayudas con los niños cuando llegas del trabajo y en realidad lo que yo quiero es que tú me ayudes. Entonces es algo que pido, pero no me sé comunicar de manera asertiva. Entonces, chicas, chicos, esto es importantísimo y son solamente 4 pasos. La primera es, explica lo que sientes, el primer paso. Y para poder explicar lo que siento, primero que nada necesito entender qué me está pasando, cómo me siento. Y me voy a seguir con este ejemplo que les acabo de dar, de mi pareja llega y no me ayuda con los quehaceres y con los niños. Entonces tengo que reconocer qué me pasa cuando llega y no me ayuda. Y entonces digo, estoy frustrada, estoy enojada, me siento incomprendida. Entonces lo primero que tengo que decir es, o sea, esto es como yo me siento, pero entonces tengo que tocar con mis emociones, tengo que conocer, porque de repente ni siquiera sabemos que estamos mal, pero no sabemos qué emoción está tocando. Entonces, me siento frustrada. Ese es el primer paso. Entonces, ya reconocí. El segundo es, describe lo que sucede, el comportamiento de la otra persona. Entonces, me siento frustrada cuando llegas de trabajar y te retiras a nuestra habitación para descansar. Y regresas 2 horas o 1 hora después, cuando ya todo está terminado. El paso 4 es explica las consecuencias del comportamiento, el paso 3, el comportamiento de la otra persona en ti. Lo que me siento frustrada cuando tú te retiras a la habitación en lugar de ayudarme porque me quedo con toda la carga. Y también tengo otras cosas que hacer. También quisiera retirarme a nuestra habitación, tomar un baño y ver mi serie favorita. Y el cuarto y último paso, importantísimo, es que tenemos que decirle aquello en lo que nos gustaría que mejoráramos. Me gustaría que cuando tú llegues, nos incorporemos en la misma actividad, hagamos las cosas que necesitamos hacer y juntos podamos ir a ver la serie favorita y descansar. Estos 4 pasos requieren el primero, que es reconocer que en mí algo se genera, pero soy yo, no es tu comportamiento. Trasladémonos a una junta. Hemos intentado decir nuestro punto de vista y qué queremos mejorar y no hemos sido escuchadas. Entonces te tengo que decir que me siento ignorada, me siento fuera del equipo y me genera una frustración. Cuando hablo, me interrumpes, quieres imponer tu idea, porque también tengo cosas que aportar y he vivido circunstancias similares a las que ahorita están y me ha dado resultado. Me gustaría que antes de interrumpir o hacer a un lado mi propuesta, me ayudes escuchándome y después podamos juntas construir algo más. Con esto cierro mi presentación. Creo que estamos prácticamente a tiempo. Fue muy rápido, di varias cosas, pero espero puedan ser útiles para llevarlo ya de manera directa a nuestras actividades. Abro la posibilidad de alguna pregunta. Hola,
pues nos están preguntando que si en grupos grandes de trabajo aplica igual el manejo del conflicto. Sí, fíjate que ahí tendríamos que identificar, porque normalmente en un grupo grande puede haber bandos, ¿no? Es decir, dos personas que tienen a un grupo de seguidores, vamos a pensar, pero el conflicto está muy puntualizado, es una sola cosa. Y tendríamos que aprender a diferenciar que en realidad estamos hablando de una misma, y la recomendación es nombrar a un representante, ¿no? Los demás pueden escuchar, pero no participar del conflicto muy puntual, ¿no? Es decir, ¿en qué está esta circunstancia? Pero también en un grupo grande puede darse el que hay diferentes necesidades particulares. Es decir, no solamente es uno y el otro, sino 4 o 5. Esto lo conocemos como construcción de consensos y tendríamos que ir trabajando con cada uno de ellos para poder lograr acuerdos. Pero sí, sí es posible. Si queremos hacerlo todos juntos, no, porque entonces se vuelve, digamos que, una imposibilidad de escuchar realmente lo que cada quien está haciendo. Si estamos trabajando de uno mismo, donde están puntualizados y es muy notorio 2 partes, entonces nombro representantes y llegamos a este diálogo o mediación asertiva, si es posible. Muchas gracias. Me están comentando también acerca del término de mediación. ¿Qué podemos decir de ese término? Gracias. La mediación es una sesión donde existe un tercero imparcial, es decir, no está involucrado, que facilita la comunicación entre 2 personas, déjame ponerlo en este punto, y el papel del mediador es flexibilidad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. La mediación, como seguramente la han revisado, es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Nuestras leyes marcan que es posible llegar a acuerdos a través de la mediación. Entonces, se ofrece de manera gratuita por el Estado la posibilidad de llegar a acuerdos a través de un mediador. Y hay mediadores públicos y hay mediadores privados. Entonces, la diferencia del mediador y un juez, déjame ponerlo de esta manera, es que el mediador ayuda a que las partes involucradas lleguen al mejor arreglo para los dos. Y es un facilitador de la comunicación manejando las emociones. Y el juez lo que hace es que determina, toma el caso y dice qué y cómo se debe resolver. Entonces, ahí no hay participación de las partes, solamente hay una decisión final por arreglar un conflicto, ¿no? Siempre será mejor poder hablar y que tú resuelvas la circunstancia, la crisis, el momento a través de cómo tú quisieras hacerlo. Pero esto hace un mediador. Okay, y hay mediadores para diferentes partes. Ahorita estoy observando de las 3 últimas preguntas que están haciendo, son temas muy particulares, pero lo que observo como constante es acerca de cuando te encuentras con alguien que no puedes pasar, que no te permite porque no escucha, o porque tiene una jerarquía mayor a la tuya, o porque los pares están totalmente opuestos, ¿no? ¿Qué pueden hacer ahí? Sí, pues finalmente ese es el común denominador del conflicto, ¿no? Una de las partes no está accesible a hacer un cambio. Y aquí me mencionan varias situaciones que tienen mucho que ver, por ejemplo, con poder, con jerarquía, con concretamente poder, ¿no? Cuando se trabaja un mediador en estas circunstancias, lo primero que el mediador hace es lograr esta imparcialidad y neutralidad mediante el balanceo correcto del poder. Es decir, elimina esto para que pueda existir un diálogo en particular. Ahora, si yo soy, porque no tengo esta posibilidad de que un tercero me ayude, lo más recomendable es que sea un tercero porque va a hacer que los dos ganen. Siempre hay una muy buena intención, por eso quise resaltar esto. Los dos involucrados tienen una muy buena intención, nada más que no la saben comunicar y no saben qué requieren, y el ego y la posición les está ganando. Entonces, los mensajes en yo que les acabo de dejar aquí son extraordinarios. No lo hagan en el momento álgido del conflicto, porque si están peleando y en ese momento hay sombrerazos, no va a pasar nada. Mejor déjenlo, que se tranquilice y busquen un momento en que puedan abrir un diálogo. En el momento del conflicto no se va a poder.
necesitas querer, eso sí, necesitan los dos querer, pero en un momento donde haya posibilidad de dialogar. Y por eso les dejé esta última técnica, porque entonces tendrías que hablar en lugar de una queja, desde tu punto de vista particular. Yo me siento así cuando no me escuchas, porque tengo mucho que aportar, porque he caminado y me gustaría que pudieras ver mi idea, sentir, escucharla para poderlo hacer. Entonces, cuando es muy complejo, sí necesitamos un tercero que sea el que haga este trabajo. Muy bien. A mí me parece destacable también la parte de conocer los mapas del otro, ¿no? Creo que, como tú lo decías en su momento. Bueno, pues no sé si queda alguna pregunta por ahí, podemos atenderla después vía electrónica. Maestra, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy aleccionadora esta sesión. Hemos aprendido mucho, espero que para todos ustedes, todos los participantes, lo mismo. Y bueno, pues nuevamente agradecemos la participación de la maestra Mónica Alejandra López Pérez. Estará una encuesta en el chat para que por favor nos ayuden a responder los participantes y gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Gracias pronto. por invitarme, un honor. Hasta pronto. Bye bye.